Recordemos que Wells nació hace más de 150 años y no solo predijo cosas, sino que probablemente también inspiró inventos que van desde el láser hasta el correo electrónico. Creo que es importante mencionar que Wells se formó también como científico, que en ese entonces era una rareza entre sus contemporáneos escritores, y por esta dualidad puedo afirmar que es quizás la figura más importante de un género que después se convertiría en la ciencia ficción actual. Debido a los libros que he leído de Wells, puedo comentarles que el autor veía y narraba los beneficios potenciales de la tecnología, pero también temía su lado oscuro o las implicaciones negativas que podrían traer. Comencemos entonces con las predicciones de guerra, armas nucleares y el láser. En su novela escrita en 1913 y publicada en 1914 titulada El mundo liberado, Wells imaginó bombas atómicas que podrían explotar continuamente utilizando el poder de la radiactividad. El libro está basado en la predicción, y abro comillas, de la clase de arma más destructiva e incontrolable que el mundo jamás ha visto, cierro comillas. Realmente creo que esta es una novela profética, porque predice el uso de armas nucleares con décadas de anticipación, y también describe las reacciones en cadena y la radiación derivada de estas explosiones. Describe un arma, y abro comillas, de enorme poder destructivo, lanzada desde el aire que arrasaría con todo en kilómetros, cierro comillas. Incluso en su libro ya utiliza el término de bombas atómicas. Wells reconoce el poder destructivo que cambiaría el mundo y que podría aprovecharse dividiendo el átomo. Las bombas atómicas que presenta en el mundo liberado producen una guerra tan devastadora que sus sobrevivientes se ven impulsados a crear un gobierno mundial unificado para evitar futuros conflictos. A mi entender, esta unificación de la que habla en su novela, o sea, la creación de un gobierno global unificado, sería la única forma de evitar en esta vida real que los países se destruyan a sí mismos con armas nucleares. ¿Cómo es que se diferencian las bombas de Wells con las desarrolladas por los científicos del Proyecto Manhattan? Bueno, las de Wells explotan continuamente, durante días, semanas o meses, dependiendo de su tamaño, mientras que los componentes con que habían sido creadas seguían irradiando energía durante su degeneración, y en este proceso creaban minivolcanes de muerte y destrucción. Lo interesante es que estas bombas o granadas también están basadas en el uranio. Wells no solo predijo la nube de hongo que asociamos con las bombas atómicas, sino también su radiación duradera. Wells también vio claramente los peligros de la proliferación nuclear en el mundo y los escenarios apocalípticos que podrían surgir cuando las naciones fueran capaces de una destrucción mutua asegurada. El mundo liberado de Wells describe ciudades de todo el mundo devastadas por lo que él llamó bombas atómicas. O sea, casi 30 años antes de que comenzara el proyecto Manhattan, ya utilizó ese término. Como se lee en el libro, y abro comillas, pocos de los que se aventuraron en estas áreas de destrucción y sobrevivieron intentaron repetir sus experiencias. Hay historias de bocanadas de vapor luminoso y radiactivo que se desplazan a veces a decenas de millas del centro de la bomba y matan y queman todo lo que alcanzan. Cierro comillas. Como lo comenté hace algunos minutos, Wells narró en su libro que estas bombas podrían ser arrojadas desde los aviones. Según el sitio web de TheGuardian.com, lo que Wells no pudo predecir era como una extraña conjunción de sus amigos y conocidos, en particular Winston Churchill, que había leído todas las novelas de Wells al menos 2 veces, y el físico Leo Szilard, convertiría la idea de la fantasía en realidad, dejándolos posteriormente atormentados por la escala del poder destructivo que desató cuando se lanzaron las bombas nucleares sobre Japón. En un próximo episodio de la temporada 4 de este podcast, conversaré de detalles poco conocidos sobre los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. También les comparto que unos años antes de publicar El mundo liberado en 1903, Wells describió la guerra en tanques en su cuento Los acorazados terrestres, es decir, 13 años antes de que los tanques hicieran su primera aparición durante la Segunda Guerra Mundial, ya había narrado artefactos similares. Como se lee en este cuento, y abro comillas, en esa palidez parpadeante, tuvo el efecto de un insecto negro, grande y torpe, un insecto del tamaño de un crucero acorazado, arrastrándose oblicuamente a la primera línea de trincheras y disparando tiros por las portillas en su costado. Cierro comillas. Antes de proseguir con este episodio del podcast, quiero mencionarles que si están interesados en la transcripción de este episodio, la pueden encontrar por la página web de Crispeta Productions en www.crispetaproductions.website
y también por YouTube e Instagram pueden ver imágenes y videos sobre este episodio. Solo recuerden buscarme como Crespeta Productions en todas las plataformas y darle like o me gusta. Continuemos entonces con la siguiente predicción, y que tiene que ver con el episodio de la temporada 2 de este podcast, La Guerra de los Mundos. Si no lo han escuchado, los invito a hacerlo. En este libro de 1898, Wells predijo de alguna forma cómo podrían suceder los conflictos biológicos y las armas láser. Recordemos que los marcianos en la Guerra de los Mundos utilizan lo que Wells describió como un rayo de calor, una superarma capaz de incinerar a humanos indefensos con un destello de luz silencioso. Pero no crean que esto se quedó nada más en imaginación. Un inventor de nombre Theodore Maiman, más de 6 décadas después de publicado el libro, dispararía el primer láser operativo en el Laboratorio de Investigación Hughes de California, el 16 de mayo de 1960. Lo que también es cierto es que la descripción del libro de Wells no es lo suficientemente precisa para construir un láser que funcione, pero sí se parece tanto a otras armas de energía dirigida como las que usan microondas, radiación electromagnética y ondas de radio de sonido que los Estados Unidos y otras fuerzas armadas han desarrollado en los últimos años. Y si en 1960 un inventor ya había desarrollado un láser operativo, es muy posible que 63 años después ya exista un rayo láser con las características destructivas que relata Wells en su libro. Bien, prosigamos con el siguiente libro escrito en 1933, intitulado La forma de las cosas por venir. En este libro, Wells habla de conflictos globales, superpotencias mundiales, bombardeos y ataques con gas. Aunque no parezca verdad, Wells predijo en su libro que estallaría una Segunda Guerra Mundial con un violento enfrentamiento entre alemanes y polacos en Danzig. Wells fijó su fecha en enero de 1940, bastante cercana a la fecha de septiembre de 1939, que es la real. A diferencia de la realidad, la guerra imaginada de Wells pone a Polonia como un rival militar fuerte, pero ya sabemos cómo fue la realidad. Esta guerra sería una guerra inconclusa que duraría 10 años. Con el tiempo, más países se ven arrastrados a la lucha, pero Francia y la Unión Soviética están involucradas solo marginalmente. El Reino Unido permanece neutral y Estados Unidos lucha de manera inconclusa con Japón, así como en la vida real. Checoslovaquia evita la ocupación alemana y su presidente Edvard Benes sobrevive para iniciar la suspensión de hostilidades al final en 1950. En este libro, Wells predice que los submarinos se convertirían en plataformas de lanzamiento de torpedos aéreos, que portan armas de destrucción masiva, lo que permitiría a un país amenazar con destruir lugares al otro lado del mundo. Recordemos por un momento lo que conversamos en el episodio de la Tierra a la Luna de este podcast. La Alemania nazi ya había experimentado durante la Segunda Guerra Mundial con cohetes de largo alcance que habían alcanzado distancias largas, como fue el misil V-2. Y que posteriormente esa tecnología se usó para lanzar objetos al espacio y por lo tanto a otros continentes. Entonces ese es otro ejemplo de las profecías cumplidas de Wells. La guerra de Wells termina sin un vencedor, pero con el agotamiento total, el colapso y la desintegración de todos los estados en guerra y de los países que se mantuvieron neutrales, que se ven igualmente afectados por una gran crisis económica. El mundo entero cae en el caos. Casi todos los gobiernos se derrumban y una plaga devastadora en 1956 y 1957 mata una gran parte de la humanidad y casi destruye la civilización. Otro detalle que difiere de la Segunda Guerra Mundial real es que en esta historia una Alemania nazi que está debilitada es incapaz de cometer asesinatos con la escala del Holocausto. Pero en la novela de Wells los judíos igual sufren enormemente por una persecución que él describió como desorganizada. Si recuerdan, al inicio de este episodio les compartí que existe una película sobre este libro, pero realmente solo es el nombre. La película toma solo su título y algunos nombres de personajes, y habla de un futuro de alta tecnología que involucra robots y naves espaciales. Nada que ver con la historia de Wells, por lo que no recomiendo verla, mejor lean el libro.